es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en La Mira, como les anunciamos, estamos en contacto con el escritor, guionista argentino Hernán Cassiari. Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, a partir del cuento tuyo, Un sueño de una noche de cuarentena, nos gustaba hablar contigo porque como sos un agudo observador de la realidad, nos parecía interesante saber qué te pareció a vos la medida. Yo sé que a vos no te debe haber afectado mucho porque vos vivís en cuarentenado, ¿no? Pero ¿cómo viste que la gente que te rodea ahí en Argentina, que fue tan dura la cuarentena, a diferencia de acá, que no tuvimos, cómo se vivió? Y con mucha confusión, con mucha tristeza, dependiendo de las fechas, al principio con cierta curiosidad, después con hartazgo. A mí me parece que pasamos por un abanico de sensaciones muy diversas. Ahora estamos en la segunda ola del hartazgo y al mismo tiempo con mucha tristeza por la cantidad de muertos y con bastante incertidumbre por las noticias que llegan sobre las vacunas y las fechas. A mí me da la impresión de que en un año y medio casi el ser humano argentino y el de cualquier parte del mundo ya pasó por todos los estados posibles. ¿Sabes qué? A mí por momentos, todavía hoy me sigue pareciendo, no caigo, tengo una incredulidad, me parece una cosa, un cisne negro tan brutal que apareció ahí de la nada, ¿no? Y nos demostró tanta cosa, nuestra fragilidad, la fragilidad de la vida, de las costumbres que tenemos. Sí, y también la enorme capacidad de acostumbrarnos a todo. Ayer o antes de ayer le decía a mi mujer mientras mirábamos el informativo de la tele, y las noticias del informativo desde hace más o menos un año tienen en un 80% que ver con la salud. Y entonces hablaban de la segunda cepa, de la versión Manaos, y qué se hace cuando uno tiene una sola dosis de Sputnik y la segunda. Y digo, objetivizando un poco, qué extraño lo que estamos escuchando, qué raro sería este párrafo dicho por el conductor del noticiero hace un año y medio atrás, o dos. Claro. Y sin embargo, con cuánta rutina ya recopilamos esa información, la metemos en el cerebro, incluso la distribuimos en las sobremesas y en las charlas. Hablamos de eso como si toda la vida hubiéramos hablado de eso, y sin embargo es excesivamente nuevo, extraño, extemporáneo, atemporal, intempestivo, todo junto. Es muy increíble cómo se instalan en nuestra cabeza las cosas extraordinarias y se convierten rápidamente en un hábito. Es verdad, es brutal. Ahora, a vos, después del infarto que sufriste acá en Montevideo, ¿incorporaste esa idea con la cual yo vivo, no te digo asustado, pero no sabría definir, pero que es la imprevisibilidad de la vida, que la vida termina siendo una lotería absoluta? Bueno, a mí me parece que eso, más que un pensamiento que nos llega a virtud de un infarto o de una tragedia, es una cosa que llega desde la experiencia. Creo que a los 20 años no pensamos tanto en eso porque nos creemos inmortales, y conforme vamos transitando la vida y perdiendo gente y acercándonos a hechos bastante más dramáticos para nosotros mismos, empezamos a entender que formamos parte de un bolillero, que somos el número de una lotería y que doblamos una esquina y nos agarra un colectivo, o seguimos de largo y no, y que todo depende de la suerte y del azar, y no tanto de comer sano, no tanto de hacer ejercicio, no tanto de cosas que podemos controlar. A veces se nos cae un piano en la cabeza cuando éramos la persona más feliz del mundo en ese momento, y buenas noches. Sí, claro. A mí te confieso que pasan los años, ya estoy en la bajada, y me cuesta incorporar esa idea, ¿no? De que me estoy muriendo, ¿no? De a poco, pero me cuesta incorporar la idea. Y una cosa que llama la atención acá en Uruguay es que
a pesar de las advertencias, a pesar de los 50, 60 muertos por día, la gente no, es como que no tiene temor, ¿no? Se aglomera, sale, hace vida normal. Sí, sí, claro, sí. Pero también eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio del hartazgo, de que estamos un poco hartos. Al principio, la incertidumbre de no saber de qué se trataba, el peligro, nos hacía más cuidadosos. Ahora sabemos exactamente de qué se trata, sabemos exactamente decir la palabra neumonía bilateral, por ejemplo. Entonces, al saber todo eso, al tener tantos datos, me parece que un poco bajó la guardia del terror, y cuando baja la guardia del terror, fingimos que somos más valientes, cuando en realidad lo que somos es un poco más pelotudos, porque salimos a la calle cuando no tenemos que hacerlo. ¿A vos te parece que va a cambiar algo esto para adelante? ¿Nos va a cambiar la vida? ¿Vamos a incorporar cosas nuevas? No, imagínate que nos cambió la vida en el 89 la caída del muro, nos cambió la vida en el 2001 lo de las Torres Gemelas, que fueron cosas que pasaron en 17 minutos. Imagínate algo que nos atraviesa a la humanidad entera durante más de un año. Obviamente vamos a hacer otro, sin duda, pero sin duda. Posiblemente dentro de 500 años se marque esta época como un cambio de era. Es como fue en su momento la Revolución Francesa, o más todavía. ¿Sí? ¿Le das esa dimensión? Y sí, pero ¿en qué otro momento de la historia de la humanidad algo nos atravesó globalmente? Pensalo. Sí, claro, el tema de la globalidad es brutal, ¿no? Eso... Las pandemias incluso que nos diezmaron sí. En otros siglos, lo hacían a nivel continental, no global, porque no había una forma rápida de viajar para transmitirla. Claro. Entonces, la fiebre amarilla y todas las que ocurrieron, que diezmaron Europa o América o Asia en diferentes momentos de la historia, fueron continentales, no globales. Es la primera vez que sufrimos una tragedia global que al mismo tiempo se puede transmitir también de forma global, se puede reproducir. La tecnología nos permite no solamente contagiarnos, sino ver cómo lo estamos haciendo. Entonces esto es novedoso, es la primera vez que pasa en la humanidad. ¿Y cómo eso no te va a cambiar si 2 aviones rompiendo un edificio te cambiaron? ¿Cómo no te va a cambiar esto? Está claro. Hernán, antes de irnos, que nos vamos a despedir con el cuento tuyo, contanos un poquito en qué está Orsay. Estamos disfrutando mucho de una aventura colectiva muy parecida y al mismo tiempo muy diferente a la creación de la revista hace 10 años. Estamos haciendo una película con financiamiento colectivo y divirtiéndonos, pero mucho divirtiéndonos en el proceso de ejecutar ese proyecto. ¿Y de qué va la película, más o menos? La película es una novela de Pedro Mayral que compré los derechos hace unos 3, 4 meses y después sacamos la cuenta de cuánto salía a hacer la película. Salía $600.000, pusimos a la venta unos bonos de $100 cada uno, 6.000 personas compraron esos bonos y recopilamos el dinero para hacerla. La película se llama La Uruguaya, la novela de Pedro se llama La Uruguaya y se va a filmar un 70% en Montevideo y un 30% en Buenos Aires. Qué grande. ¿Y el director quién va a ser? La directora es Ana García Blaya, es una directora argentina. El actor protagonista también es argentino, la protagonista femenina es uruguaya. ¿Quién es? No, es todo casting, va a ser un casting que se hace, okay. Empieza en 4 o 5 días, te vas a enterar porque va a ser público y vamos a hacer un casting para conseguir tanto la actriz como el actor, y el equipo técnico de la película sí está, claro, ya está en marcha, pero no los protagonistas. Qué bueno, Hernán, te agradezco, te felicito por esa independencia y esa demostración de que se pueden hacer cosas sin vincularte a las grandes corporaciones, ¿no? Te felicito, sigo disfrutando de tus cuentos que van camino a convertirse en... Así como leo los cuentos de Fontana Rosa 3, 4, 5 veces, hay veces que leo 3, 4 veces tus cuentos y no me canso, eso lo convierte en un clásico. Así que te agradezco mucho este contacto, te felicito y nos mantenemos en línea, ¿te parece? Dale, cuando ustedes quieran, seguramente andaremos muy pronto por Montevideo en cuanto el bicho nos deje cruzar el charco. Dale. Así que un abrazo grande para todos ustedes. Chao, que pases bien. Bueno,
Y nos despedimos con este cuento de Cassiari, que es el cuento de un sueño de una noche de cuarentena. Anoche soñé que la cuarentena duraba demasiados meses y que de repente nos acostumbrábamos a vivir así. Que los bancos mejoraban el home banking y que todo se podía pagar por teléfono. Que los camiones con alimentos y con bebidas y medicinas viajaban por la ruta a control remoto, conducidos por camioneros en calzoncillos desde su casa. Que los médicos operaban por telemedicina, el paciente en su casa, el doctor en la suya, rayos X al quiste y buenas noches. Que la educación a distancia funcionaba incluso mejor que la educación tradicional, porque los chicos no tenían que levantarse a las 7 a.m. a estudiar medio dormidos. Soñé que los trabajadores del Estado entendían por fin el funcionamiento de Google Drive, por fin. Que los motochorros aprendían a hacer ciberataques, que los mitómanos y los chismosos se regodeaban en la difusión de noticias conspiranoides por las redes sociales, y que los que antes compraban buzones, los pánfilos, los ingenuos, compartían esas mentiras con sus amigos. Que todos los comercios funcionaban por delivery, soñé. Que se podía votar desde casa, pero no solamente cada 4 años en las elecciones para presidente. Todas las semanas se podía votar desde casa. Aborto sí o aborto no, apretábamos un botón. Marihuana libre sí o marihuana libre no, apretábamos un botón. Todos decíamos lo que nos parecía y después ganaba la mayoría siempre, de un día para el otro, rápidamente. Sin senadores norteños ni diputados católicos decidiendo en lugar de la gente. Soñé que la iglesia también era online. Las misas las daban los curas por YouTube y por supuesto estaba prohibido emitirlas por YouTube Kids. Soñé que un algoritmo suplantaba a los abogados y a los jueces y que de un día para el otro todos los que alguna vez estudiaron derecho tenían que aprender a tocar un instrumento, a hornear pan, a hacer algo noble. Soñé que visitábamos el mundo a través de Google Earth y que al final nos acostumbrábamos a comprar en los negocios del barrio y que hacíamos la fila en la calle ya de manera automática, por gusto, guardando siempre 1,5 metros de distancia con el siguiente. Soñé que cuando veíamos a un vecino lo saludábamos de lejos, con el codo. Soñé que nos convertíamos en monógamos, pero de verdad, y que las personas solteras buscaban rápidamente un amor en el barrio y empezaban a convivir porque lo mismo que antes odiábamos la soledad. Y soñé que a los solitarios que no querían vivir con nadie los respetábamos porque nos dábamos cuenta de que pensaban todo el día en cosas importantes y eso nos parecía muy bien. Soñé que los adictos se habían recuperado o que se hacían adictos a otra cosa. Soñé que las charlas TED las teníamos que ver desde casa y hacer desde casa y que ya no duraban 18 minutos sino que duraban 6. Soñé que el Estado nos mandaba una impresora 3D a cada uno para poder comprarnos productos importados. Soñé que de noche en las grandes ciudades volvían a verse las estrellas, grandotas como en el campo, y que en el campo proliferaban de repente caballos salvajes y lobos. Y después soñé que un día, muchos meses más tarde, el gobierno anunciaba el final de la pandemia. Y en un cortísimo comunicado, el presidente le decía al pueblo que ya era posible salir a la calle, que se podía hacer vida normal. Salgan, decía el presidente, ocupen sus trabajos, salgan de sus casas. 2 minutos después, soñé que un avestruz cruzaba la 9 de julio y que todos salíamos como locos a la calle y acorralábamos al avestruz para hacernos una selfie con el animal y que sin querer lo asfixiábamos y lo matábamos y que un camión sin tripulante chocaba contra el cadáver del avestruz y volcaba y se caían del camión toneladas de cartones de vino y que salía más gente de su casa a la calle a sacarse selfies con el avestruz muerto y a robarse el vino y había gritos y enseguida alguien apuñalaba a otro y aparecían los periodistas que se arremolinaban para transmitir la masacre en vivo. Y entonces, sobresaltado, me desperté y descubrí que seguíamos en cuarentena. Y me sentí mejor.
presentó Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Y Plan Inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable.